Perfecto. Muchas gracias. Genial. Doctor, muy buenos, licenciado, muy buenos días. El grupo está silenciado porque en la mañana han tenido unas palabras que no van al tema, entonces han tenido vulgaridades, se les ha silenciado, entonces no se va a contar con el audio con los estimados estudiantes. Perfecto. Permiso, Genial. puede seguir Adelante. adelante. Ok. Bueno, jóvenes, somos el paralelo J y estamos en la materia de matemática. Ya estamos en la materia de matemática y ahí está la pantalla que estamos presentando. Ya. Supongo que ya la pueden ver. Entonces, pasamos matemáticas los días martes y jueves a las 11 en punto. 45 minutos, ¿ya? Entonces, vamos avanzando. Es importante que ustedes, estudiantes, estén ahí con una mesa, una silla, sentados, ¿sí? Cuidado que estén ahí echados en la cama. En la movilidad no funciona así, cursos virtuales, ¿ya? Y mucho depende ya de cada uno. El consejo es que esté con una mesa, sentado en un cuarto aislado y todo eso. Muy bien, vamos con la materia de matemática. No tienen por qué tomar apuntes. Estos documentos se les va a enviar de parte de dirección, ¿sí? Mi persona no les tiene que compartir ningún documento. Es por conducto regular y se les tiene que enviar desde dirección. Sin embargo, veamos lo que hoy vamos a avanzar, ¿sí? Tenemos lo que es la asignatura de matemática y vamos con una introducción. Vamos a hablar sobre el álgebra, ¿ya? Entonces, el álgebra, como podrán ver ahí, se considera una herramienta fundamental, pues permite generalizar operaciones y resolver problemas mediante el uso de letras y símbolos. En el contexto de las ciencias de la salud, o sea, Facultad de Medicina, el álgebra es útil para interpretar fórmulas, analizar datos, resolver situaciones que involucran relaciones entre cantidades. Alguna vez yo vi que un médico utilizaba una fórmula, índice de masa corporal. Y si ustedes un poquito revisan sobre índice de masa corporal, es la relación que hay entre la masa corporal que tiene un ser humano y la estatura que debe de tener. Y con esta fórmula el doctor puede calcular si una persona es obeso, le falta estatura, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí hay fórmulas. Capaz que uno pueda decir, no, yo que voy a estudiar medicina, que voy a entrar a la facultad de medicina, no voy a ver matemática. Realmente la matemática está presente como se lo puede mostrar acá. Entonces dice acá, en el presente capítulo, porque nosotros vamos a abordar 12 capítulos, ¿no? Y este es el primero. Entonces, durante todo este tiempo, que va a durar 2 meses y algo más, este curso preuniversitario, vamos a ver 12 capítulos. Este es el primero. En el presente capítulo tiene como objetivo reforzar los conocimientos básicos de álgebra, los cuales son la base y va a ser la Recording in base de la progress. evaluación. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos con la primera parte. Vamos a hablar sobre sistemas numéricos. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, no es necesario que escriban todo esto que está ahí, porque esto se les va a dar. Y ustedes, letra por letra, seguramente van a estudiar, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, quizás algún comentario que haga sobre un concepto, una definición, lo pueden ustedes ahí repasando. Quizás algún concepto que no sepan, eso tengo que repasar. Quizás alguna definición, esa definición tengo que repasar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a su ladito sería bueno que tengan un papel para que vayan anotando ciertas cositas. Muy bien, vamos dando lectura, ¿ya? Entonces, vamos a ir remarcando con amarillo. Vamos con los números naturales. Si uno ve los números naturales, ahí está el símbolo que se lo
es el símbolo adaptado para denotar este conjunto, ¿sí? El conjunto de los números naturales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese símbolo va a representar la frase conjunto de números naturales. Y quizás uno puede decir, ¿no? Pero ¿por qué la doble línea? Hay una doble línea ahí. ¿Por qué no simplemente ponen una N? Porque esto ya viene desde el siglo pasado. Incluso hay historia detrás de esto. Y si uno quiere ver y justificarse por qué el símbolo de números naturales es así, entonces uno tiene que revisar un texto llamado Historia de la Matemática. Y ahí aclara cómo es el símbolo, por qué se lo ha armado así. De la misma forma, en química, por ejemplo, si uno habla del elemento el oro, ¿no? El oro, su símbolo es AU, ¿no? Del oro, en la tabla de valencia y símbolos, el oro, su símbolo es AU, pero en ninguna parte de la palabra oro está el A o está el U. Y uno podría decir, ¿y por qué se lo llama, por qué se lo simboliza AU si en ninguna parte de la palabra oro está el A y está el U? Entonces uno tiene que ir a la historia de la química y hablar sobre el metal oro. Y bueno, y ahí uno va a encontrar las razones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, jóvenes? Hay ciertos símbolos matemáticos que detrás de ese símbolo hay una historia. Y si uno quiere entender eso, pues tiene que leer esos. Nosotros, el conjunto de los números naturales se denota con ese símbolo, ¿sí? Podemos ver los elementos que tiene. Entonces, el conjunto de los números naturales tiene los elementos uno, 2, 3, 4. Y bueno, aquí hay puntos suspensivos, ¿no? Me hubiese gustado que intervengan, pero como se han portado mal, entonces, ni modo. Estos puntos suspensivos jóvenes representan que el conjunto viene de forma indefinida. ¿Sí? O sea, hay más números que van interviniendo. O sea, aquí está el 5, el 6, el 7, el 100, el 1.000.000, 1.500.741. O sea, hay varios números. Significa que continúa de forma indefinida. Muy bien, entonces ahí tenemos el conjunto de los números naturales y en la parte de abajo, esto que estoy marcando con color verde, esa es la representación, ¿sí? Y la representación se la hace mediante una semirrecta. Aquí está, semirrecta, o sea, empieza aquí y apunta a la parte derecha. Y los puntos que pueden ver ahí, los puntos azulcitos, esos son los números naturales. Ahí está el uno, ahí está el 2, el 3, el 4 y bueno, de forma indefinida, continúa la flecha, ¿no? Porque no podemos anotar todos los números naturales. Muy bien, sin embargo, en la parte de abajo dice, en caso de incluir al cero, porque en esta parte donde estoy marcando con con rojo, aquí que estoy marcando con rojo, los números naturales no tienen ahí en esos conceptos el número cero. Si uno quiere meter, quiere incluir al número cero, pues tiene que anotar este símbolo y es n sub cero, que es este cero en la parte derecha inferior, que quiere decir que son los números naturales incluyendo al cero. Y como vamos a incluir al cero, ahí tenemos llaves y pues ahí tiene que enlistarse cero, uno, 2, 3 y bueno, de forma indefinida. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo estamos denotando a estos dos conjuntos? El conjunto de los números naturales y el conjunto de los números naturales incluyendo al señor C. Perfecto. Muy bien, vamos con más. Sistemas numéricos. Estamos en el mundo de sistemas numéricos. Acabamos de ver un tipo de número, el conjunto de los números naturales. Pero ahora vamos a ver el conjunto de los números enteros. Y aquí está el símbolo. Este es el símbolo que denota el conjunto de los números enteros. Es una Z. Y uno puede decir, pero ¿en dónde? En la palabra enteros está Z. Vuelvo a recalcar que detrás de esto hay una historia. Y sobre eso nosotros vamos a continuar. Vamos a continuar sobre esos símbolos. Yo no puedo decir, el profesor Eve, el conjunto de los números naturales jóvenes, a partir de ahora vamos a denotarlo con un cuadradito y una X. Listo. Uy, qué capo que soy. No es así, no funciona así. Hay historia detrás de eso y esa historia se la respeta. Es muy importante que uno pueda respetar los entornos, respetar los libros, porque si yo cambio el símbolo a mi forma de ser, eso no está bien.
¿no? No está bien. Entonces, nosotros, conjunto de los números enteros con una Z. Genial. Muy bien, entonces ahí podemos ver en la parte de abajo quiénes son estos numeritos. Ahí están los numeritos entre llaves y como podrán ver, tanto en la izquierda como en la derecha hay puntos suspensivos, ¿no? Hay puntos suspensivos. Entre estos puntos suspensivos quiere decir que va creciendo de forma indefinida a la izquierda, o sea, números negativos, números cada vez más pequeños, y a la derecha, números cada vez más grandes. Obviamente no puedo enlistar todos, porque como son infinitos, nunca voy a terminar. Sin embargo, aquí están los números enteros. Muy bien. Algo que debemos hacer es, por ejemplo, ciertas operaciones. Si vamos a los números naturales, en la parte de abajo dice, en la parte de abajo de los números naturales, dice, al sumar y multiplicar, el resultado continúa siendo un número natural. Esto hay que aclararlo. A ver, dice, si nosotros sumamos dos números naturales, por ejemplo, damos el número 6 y damos el número 7 y los vamos a sumar, en este caso la suma me da 11. ¿Esto, 11, será que es un número natural? Sí. A eso se refiere al sumar y también se refiere al multiplicar. Si nosotros agarramos 6 y 7 y los multiplicamos por 6 por 7 42 y 42. ¿Será que es un número natural? Sí. Entonces, si usted suma o multiplica números naturales, el resultado sigue siendo un número natural. Muy importante con eso. Si nos vamos al conjunto que les estaba mostrando los números enteros, además de sumar y multiplicar, se aumenta una operación y dice que se puede restar. Miren, al sumar, restar y multiplicar, el resultado continúa siendo un número entero. Si suman dos números enteros, la respuesta sigue siendo un número entero. Si restan dos números enteros, la respuesta sigue siendo un número entero. Si multiplican dos números enteros, la respuesta sigue siendo un número entero. ¿Estamos de acuerdo? Ese detallito en conjunto se llama cerradura. Los números naturales son cerrados bajo la adición y la multiplicación. Los números enteros son cerrados bajo la suma, la resta y la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como vamos a tener sumar, restar y multiplicar, resulta que en este conjunto se puede, ¿no? Se puede añadir propiedades como la ley de signos. Y uno dirá, ok, nos enseñará la ley de signos el profesor Eve". El punto es que no, ¿no? Porque hay ciertos conceptos que ustedes ya han visto en el colegio y nosotros estamos continuando sobre eso. Yo creo que los números naturales y los números enteros ya de alguna forma lo han visto en el colegio. Y uno dirá, ok, me está enseñando algo nuevo el profesor. No, 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 no. Estamos recordando, recapitulando y dando la orientación sobre los contenidos que se van a evaluar en los exámenes, por si acaso. En sí, uno tiene que ir trabajando con números naturales. ¿Se dan cuenta? Tiene que ir trabajando con números enteros, porque eso va a ser la base de la evaluación. Sin embargo, aquí dice la ley de signos. Y uno ve, obviamente, ve la ley de signos, seguramente dependiendo del colegio, ¿no? En la prepromoción, en la promoción, en tercero de secundaria, en cuarto de secundaria, uno ve bastante matemática. Y si uno ve y recuerda la ley de signos, se refiere justamente, ¿no? A multiplicar más por más, eso es más. Es como recordarles la tabla de multiplicar a ustedes, no creo que se olviden. Más por menos es menos. Menos por más es menos. Y menos por menos es igual a... Me hubiera gustado que intervengan, pero menos por menos. Ahí todos deben estar diciendo, ¿no? Uf, es más, ok. Pero hay una frase acá, ¿no? No sé si se acordarán. Menos por menos es más, ¿no? En una película es más, ¿no? Es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Ah? Entonces, eso es menos por menos es más, ¿no? Menos por menos es más, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, se dan cuenta que uno puede tener bonitas formas de recordar ciertas propiedades, porque como son muchas propiedades las que vamos a ir aprendiendo y la cabecita tiene límites, uno tiene que ver formas de cómo recordar. Entonces, se dan cuenta que uno ya tiene que saber ley de signos, ¿se dan cuenta? Hay que recordar ley de signos. Miren, divisibilidad, entre otros. Entonces, a ver, hagamos un concepto y un ejemplo sobre divisibilidad en números naturales y en números enteros, hasta donde ahorita les he explicado. Entonces, aquí está un ejemplo. A ver.
Un ejemplo, supongamos que este fuese una pregunta del examen. Ay, por Dios, tengo poco tiempo. A ver, ¿qué dice la pregunta? Dice, un número natural es divisible por 8,12 y 18. Dice, ¿no? Un número natural es divisible por 8, 12 y 18. Entonces, vean la afirmación que hace. Entonces, el número que estamos buscando tiene que estar entre 1 y 19, entre 20 y 39, entre 40 y 59, entre 50 y 59, entre 60 y 69, entre 70 y 79. ¿Se dan cuenta? Miren, parecería súper sencillo cuando uno habla de números naturales, habla de números enteros, pero tranquilamente una pregunta, miren, se le puede poner de este formato en el concepto que ya hemos visto. Veamos la solución, estimados jóvenes. ¿Qué dice acá? Dice... Se busca un número que sea divisible por el mínimo común múltiplo. O sea, aquí entra ese concepto, mínimo común múltiplo. Y uno, cuidado que diga, no, pero no hemos visto con el profesor Eve en el curso prefacultativo mínimo. O sea, vuelvo a recalcar, hay ciertos conceptos que el joven ya lo ve en el colegio. Y dice, no, ok, no sé mínimo común múltiplo. ¿Qué tiene que hacer el joven? Esta tarde tiene que estudiar mínimo común múltiplo, hacerse ejemplos de mínimo común múltiplo en la tarde, en la noche igual, ejemplos de mínimo común múltiplo, en la madrugada igual, o sea, tiene que dedicarse. Sí, tiene que dedicarse a estudiar y eso es sentarse en una mesa, una silla con hojas de papel, libros, videos tutoriales, asistencia a clases y tiene que estudiar lo suficiente, fuerte. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos conceptos tiene que recordar porque se les va a evaluar. Muy bien, se busca un número que sea divisible por el mínimo común múltiplo. Hay que hallar el mínimo común múltiplo de 8, 2 y 18. Entonces, si uno no sabe mínimo común múltiplo, tiene que recordar eso. Sacamos 8 es igual a 2 al cubo, ¿no? 8 es igual a 2 al cubo, 12 es igual a 2 al cuadrado por 3, 18 es igual a 2 por 3 al cubo. ¿Qué se llama esto de estos exponentes? Entonces uno recordará que eso es descomposición de factores primos, que básicamente es el teorema fundamental de la aritmética que dice que un número compuesto se puede descomponer como de forma no única como producto de números primos, salvo orden con exponentes. O sea, estos son números primos, tenemos el 2, tenemos el 3 y bueno, cualquier número compuesto se puede descomponer como producto de números primos. Entonces, si uno pues dice, ay, descomposición de factores primos, no me enseñó el profesor Eben, no he visto eso en el curso. No, se dan cuenta que hay cosas que ya tienen que saber y si no saben, ahora es el momento que tienen que ir recordando, por si acaso. Muy bien, entonces sacamos el mínimo común múltiplo de 8, 2 y 18 y ese es 72. Entonces nos preguntamos, como buscamos un número natural que sea divisible por 8 y por 12 y por 18, el número tiene que ser de dos dígitos porque si fuese de 3 ya no va a dividir a 18, o sea, no va a ser divisible por 18, ¿no? Entonces el único número de dos dígitos divisible por 72, divisible por 72, es el mismo número. En este caso, el número que estamos buscando es el 72. Y hay que ver el 72 en cuál de estos rangos está. ¿Será que está entre 40 y 59? ¿Será que está entre 50 y 59? ¿Será que está entre 60 y 69? ¿Será que está entre 70 y 70? Ah, aquí está. El 72 está aquí adentro. Respuesta correcta, inciso F y marcamos. ¿Se dan cuenta? Pero se dan cuenta que en la explicación que yo les hice, habré tardado como 4 o 5 minutos para hacer este ejercicio. ¿Se dan cuenta? Pero el examen no va a tener mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a acelerar esto? Porque se busca jóvenes que sean eficientes, que hagan un ejercicio a una buena velocidad. ¿Se dan cuenta? Es cómo van a hacer eso. Me hubiese gustado que intervenga, pero no pueden, así que hay que practicar, ¿sí? Tienen que practicar. No sé si ustedes han visto a los jugadores de fútbol, a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, ¿no? Cuando ellos tiran un tiro libre, ¿no? Tiro libre, justo cuando patean la pelota en el arco, en la esquina le meten el balón. Pero yo me pregunto, ¿ellos habrán hecho eso a la primera vez? No, ellos practican todos los días, se alimentan bien todos los días, o sea, se preparan a nivel profesional y cuando no hay gente en el estadio o donde practican, ahí van practicando los tiros libres, saben cómo pegarle, el empeine, la fuerza, se dan cuenta, van practicando.
Van practicando para que cuando llegue la hora adecuada ellos puedan hacer de forma profesional. Se dan cuenta que hay que practicar y cada vez tener más velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, en esta parte de abajo, miren, dice, ojo, ¿no? Ojo, mínimo común múltiplo. Ahí aclara cómo hay que hallar mínimo común múltiplo. Es el producto de los factores primos comunes y no comunes elevados al máximo exponente, que es lo que hemos hecho en este ejemplo. Entonces, ahí está un ejemplo que uno puede ver. Quizás uno podría ir resolviendo todo eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Entonces continuamos con el siguiente slide. Vamos a otro tipo de números, jóvenes. Ya hemos visto el conjunto de los números naturales, conjunto de los números enteros, y ahora vamos al conjunto de los números racionales. Y vuelvo a aclarar, aquí está el símbolo, es una Q. Y los números racionales, ¿no? Los números racionales, ahí está el símbolo, son todas las fracciones. Imagínense, son todas, son fracciones. Los números racionales son fracciones. Y pero miren, el numerador, que en este caso es el A, tiene que ser un número entero. El denominador, que es B, también tiene que ser un número entero. Ahí está el símbolo de pertenece, ¿sí? Y además, cuando hay división, señores, cuando hay división hay que entender que el que está abajo, el que está en el denominador, no puede ser cero. La respuesta de por qué la división entre números, el denominador no puede ser cero, es un poco filosófica. Miren, hagan de cuenta que puede venir, digamos, un doctor. Y me puede decir, a ver, profesor Eve, muy bien, aquí estoy, doctor, le puedo decir, ¿no? Entonces, vaya a aquella sala de operaciones, ok, y vaya a repartir estos 10 bisturís entre los que estén ahí. Muy bien, agarro los 10 bisturís, me voy a la sala de operaciones, entro a la sala de operaciones y no hay nadie. Entonces, ¿tendrá sentido lo que me habrá dicho el doctor, que vaya a repartir estos 10 bisturís si no había nadie en quien repartir? No tiene sentido, porque cuando uno va a hablar de división en números enteros, el de abajo jamás puede ser cero. Quizás este ejemplo que les he dado un poquito les abre a entender que la división entre cero no es un número. ¿Está bien? Muy bien, ahí tenemos la representación de los números racionales, que es una recta horizontal, y ahí podemos ver todos los números racionales. Ahí está el número uno es un número racional por si acaso, el número 2 es otro número racional. Ahí están los números racionales que con denominador no sea el uno, un medio, por ejemplo, ¿no? Aquí está el un medio, quizás no se nota, ahí está bien. Ese es 3 medios, ¿no? Es 3 medios está aquí, que es 1,5, que sería este puntito, ¿ven? Este es, aquí está el cero, por ejemplo, este es el cero, ¿no? Y aquí está el uno, entonces un medio, por ejemplo, sería la mitad, este es un medio, ¿ven? Entonces uno aquí puede escribir cualquier tipo de fracciones, dependiendo qué números tome. Pero la gráfica es esa de números racionales. Y miren, con números naturales solamente se podía sumar y multiplicar. Con números enteros se podría sumar, restar y multiplicar. Pero con números racionales se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar y se puede dividir. El resultado continúa siendo un número racional. Pueden agarrar dos números racionales, suman y el resultado sigue siendo un número racional. Pueden restar números racionales y el resultado sigue siendo un número racional. Pueden multiplicar números racionales y el resultado sigue siendo un número racional. Pueden dividir números racionales y el resultado puede ser, sigue un número racional. A eso va esta parte de conceptos. Muy bien, vamos a la parte de abajo. Dice, es posible, ¿no? Es posible añadir propiedades como operaciones entre fracciones. La pregunta es para ustedes, jóvenes. ¿Saben sumar fracciones? ¿Ah? ¿Saben sumar muy bien fracciones? ¿Saben simplificar fracciones? Miren, números decimales. Un número racional se lo puede ver en otra forma, como un número decimal. Claro. A ver, si uno agarra el número 1 dividido entre 6, ¿no? Ese es un número racional. ¿Por qué es un número racional? Porque es un número que se comporta como una fracción. Pero si uno divide, ustedes van a ver que este número se puede escribir de esta forma, ¿no? Es cero, agarran la calculadorita ahí en su casa, uno, y luego viene 6, 6, 6, 6, 6, y bueno, de forma indefinida el 6, periódico en 6, ¿no? Entonces, esto que dice aquí de números decimales, o sea, a un número racional también se lo puede ver como un número decimal.
¿Estamos de acuerdo? Como un número decimal. O sea, el un sexto es lo mismo que 0,1666, pero sigue siendo lo mismo, solamente que es otra forma de escribir. Digamos que este es un joven que hoy día, como era su primera clase de matemática, está con corbata, con saco, bien presentable, pero este sigue siendo el mismo joven, pero ya está con, digamos, para jugar fútbol, está con corto, con tenis, con corto y con media. ¿Se dan cuenta? Pero sigue siendo lo mismo. Entonces, un número racional se puede escribir como fracción o como un número decimal. Ahí va el comentario, por si acaso. Entre otros, dice ahí. Muy bien, entonces ahí les voy dando la lectura de estos slides. Vamos ahora a otro tipo de números. Ya hemos visto números naturales, números enteros, números racionales. Ahora vamos a otro tipo de números. Esto se llama, señores, los números irracionales. Imagínense, irracionales. ¿Y qué creen? Es lo contrario de los racionales. Recordarán que los racionales, aquí hemos dicho que los racionales son fracciones, miren, son fracciones. Si los irracionales es contrario a los racionales, porque es racional, irracional, gordo, flaco, alto, bajo, ¿se dan cuenta? Entonces, esto es irracional. Entonces, estos son no fracciones. O sea, estos números no se comportan como una fracción, porque es lo contrario. Ahí está por si acaso el símbolo del conjunto de los números irracionales. Es Q y una C que pueden ver ahí arribita. Eso es Q complemento. ¿Está bien? Q complemento. Y ahí podemos ver algunos números irracionales, o sea, que no se comportan como una fracción. Ahí tenemos al número pi, su valor, con más decimales obviamente, por eso hay puntos suspensivos. Ahí está el número e, que es el número de Euler, es la base de un logaritmo, el logaritmo neperiano, se acordarán ustedes. Y ahí está su valor, otro número irracional. Ahí abajito tenemos raíz cuadrada de 2, aquí le falta la rayita, pero yo creo que son jóvenes muy inteligentes que ahí lo entienden que esto es raíz de 2, ¿no? O sea, no nos vamos a hacer los locos. Entonces ahí tenemos raíz de 2 que es 1,41, 42, 1 y más decimales. Genial, bien. Ahora, siendo este conjunto muy distinto de los racionales, ¿a qué se refiere con distinto, jóvenes? Esto es como si fuese, irracionales es como si fuese aceite. En cambio, los racionales es como si fuese agua. Agua y aceite no se mezclan. ¿Ustedes alguna vez han hecho un caldito? Un caldito donde el caldito de fideo, agua y aceite, la grasita, el aceite y el agua no se mezclan, se separan. No sé si han visto, el agua va abajo y arribita en el caldo, en la parte superior están las bolitas de aceite, las bolitas de grasa, no se mezclan. Los números irracionales y los números racionales no se mezclan, son no miscibles. ¿Qué quiero decir con eso? Si ustedes agarran un número, el que quieran, digamos 20, una de dos. El 20, ¿no? El 20 es o bien racional o irracional. No se puede mezclar en, no puede haber un número que esté en ambos mundos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces, esos son los números racionales y los números irracionales. Ok, ahora tenemos los números reales, ¿sí? Los números reales, ahí tenemos el símbolo, como podrán ver, ¿no? Entonces, ahí es el símbolo del conjunto de los números reales. ¿Está bien? Una R mayúscula y respetando la doble línea, como ya todas tienen, también vas a representar. ¿Cómo se define el conjunto de los números reales? ¿Está bien? ¿Cómo se define el conjunto de los números reales? Entonces, es la unión. Miren, aquí está. Es la unión de dos tipos de números. Aquí está. Los números reales es la unión. Aquí está el símbolo de unión. ¿Ah? Tendrían que revisar en textos qué es unión, cómo unir conjuntos. ¿Se dan cuenta? Este es el símbolo de la unión que une a estos dos mundos que no se mezclan, a los fraccionarios y a los no fraccionarios. La unión de los números fraccionarios y no fraccionarios me genera un nuevo tipo de número llamado conjunto de números reales. Y bueno, aquí abajito pueden ver la recta real y ahí encajonar, enlistar todos los números reales que uno desee, los fraccionarios y los no fraccionarios. ¿Está bien? Entonces, si uno da lectura, digamos, a la parte de abajo, que dice que todas las operaciones básicas pueden ser realizadas. ¿A qué nos referimos con las operaciones básicas que pueden ser realizadas? Por ejemplo, suma, resta, multiplicación y división tienen definidas
distintas propiedades. Además de esas cuatro, sumar, restar, multiplicar y dividir, hay otras propiedades como potencia, radicales, raíces, ¿se dan cuenta? Ya ese es el contexto donde vamos a ir trabajando, los números reales. Nosotros vamos a trabajar con números reales, por tanto, pero dentro de los números reales está otro tipo de números. Y en este diagrama uno puede ver eso, ¿no? Si vemos acá, ¿sí? Si vemos esto acá. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos ahí el conjunto de los números reales, que es el pescado más grande. Pero hay un pescado más pequeñito, el conjunto de los números naturales. Al conjunto de los números naturales, ¿quién se lo come? El conjunto de los números enteros. Al conjunto de los números enteros color azul, ¿quién se lo come? El conjunto de los números racionales. Y al lado, porque no se mezclan, hemos dicho, al lado está el conjunto de los números irracionales. Y si ustedes agrupan morado con verde, genera un nuevo tipo de número, el conjunto de los números reales. ¿Está bien? Muy bien, eso yo creo que un poquito a modo de recordar, porque yo creo que ustedes han visto los números naturales, los números enteros, los números racionales, los irracionales, pero ya un poquito con más formalidad, ¿sí? Con más formalidad, cómo se lo va a denotar, cómo se lo va a simbolizar, cómo hay que entenderlo. Pero pues, recordarán que en este mundo de los números reales hay pues propiedades. Por ejemplo, voy a ir marcando acá, esta, la que marqué con rojo, esa es la ley conmutativa en la adición. Se puede conmutar en la adición. A más B es lo mismo que B más A. Se puede conmutar en el producto. A por B es lo mismo que B por A. Se puede asociar en la adición. Se puede asociar en la multiplicación. El cero es el neutro aditivo, el uno es el neutro multiplicativo, el inverso aditivo de un número real existe. El inverso multiplicativo de un número real sí existe. Un número tiene inverso siempre y cuando ese número no sea el cero. Entonces ahí hay que darle lectura con los libros, mucho ojo. En esta parte, yo creo que un poquito se podrían dar cuenta, es la ley distributiva. La ley distributiva por la izquierda o la por la derecha. También podemos ver con los números reales estas propiedades de potencia que ustedes lo han visto en el colegio, ¿no? Un número real elevado a la cero es uno siempre y cuando ese número no sea el cero. Producto de potencias, multiplicación de potencias de la misma base, se mantiene a la base, los exponentes se suman, potencia de potencia. O sea, estas propiedades jóvenes, no lo voy a ir detallando, lo estoy mencionando. ¿Por qué? Porque los vamos a utilizar en futuros ejercicios. Por ahí, digamos, uno quiere utilizar alguna propiedad de radicales, ahí están las propiedades con radicales. ¿Se dan cuenta? Entonces, si uno se ha olvidado de alguna forma esto, pues tiene que recordar, tiene que revisar apuntes de colegio, apuntes de libros y actualizarse. Muy bien, vamos con lo siguiente, ¿qué son las expresiones algebraicas? El siguiente subtítulo. ¿Está bien? Entonces, esta parte dice expresiones algebraicas y vamos a ver qué es una expresión algebraica, ¿no? Dice acá, eso es el resultado de aplicar una o más operaciones. Podemos sumar, podemos restar, multiplicar o dividir potencias y raíces, ¿no? ¿Junto a qué? ¿Junto a qué vamos a aplicar potencias y raíces? A coeficientes y a variables. Entonces, a ver, veremos ejemplos de expresiones algebraicas y aquí en la parte de abajo tenemos ejemplos de expresiones algebraicas. La primera, la que estoy marcando con color rojo, ¿no? Ahí tenemos un polinomio de grado 2 que es una expresión algebraica que depende de una variable. El siguiente ejemplo, tenemos ahí un ejemplo de una expresión algebraica que es la división entre dos polinomios. ¿Se dan cuenta? Pero ya es una expresión algebraica que depende de dos variables. El último, tenemos ahí otra expresión algebraica, porque hay suma, resta, multiplicación y división. Cuando aparecen los símbolos de suma, resta, ¿no? A esto me refiero, suma, resta, suma, mm, división, radicales. Cuando aparecen esos símbolos unidos a coeficientes y variables, todo el conglomerado se llama expresión algebraica. Bueno, hay que revisar expresiones algebraicas. Vamos a ver
qué expresiones algebraicas vamos mostrando, ¿sí? Entonces decimos lo que es un término. Término básicamente es pues un monomio, ¿no? Monomio consta de coeficientes y variables no separadas por la suma y resta. Aquí tenemos ejemplo de término, otro término. ¿Se dan cuenta? Términos semejantes. Dos términos se los llama semejantes si tienen la misma parte literal y los mismos exponentes de ella. Entonces, aquí, por ejemplo, uno puede ver que estos dos, ¿no? Estos dos son términos semejantes, ¿ven? Estos dos, cada uno de ellos son términos, pero ¿por qué se los llama términos semejantes? Porque tienen la misma parte literal. AB cuadrado, AB cuadrado. Y por tanto, como son términos semejantes, se puede sumar o se puede restar para tener un solo término. Sin embargo, si vemos en la parte derecha, ahí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estos no son términos semejantes porque no tienen la misma parte literal. Entonces, yo creo que ya estamos dispuestos a saber reconocer cuando hay términos semejantes, cuando nos vamos a chocar con términos que no sean semejantes. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante entender. Entonces, cada cosita que vamos viendo y recordando, uno tiene que ir quizás tomando algunas palabritas claves para que uno pueda repasar esta tarde. ¿Ya? Bueno, vamos a la clasificación de expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces tenemos monomio, binomio, trinomio, monomio. ¿Qué es mono? Uno. Monomio, un solo término. Binomio, dos términos. Ahí está su ejemplito. Esto está más sencillo que la tabla de multiplicar del uno. Trinomio, tres términos. Uno, dos, tres. Y a partir de cuatro no vamos a decir, no, tetranomio, pentanomio, hexanomio. No, no, pues compañías, a ver, para eso está la palabra poli, que es cuatro o más términos. Esto, por ejemplo, es polinomio, porque tiene cuatro o más términos. Y bueno, ahí tenemos la clasificación de las expresiones algebraicas según la cantidad de términos. Si tiene un término, monomio. Si tiene dos términos, binomio. Si tiene tres términos, trinomio. Si tiene cuatro o más, tendríamos lo que es un polinomio. ¿Está bien? Muy bien. En algunas ocasiones se usará la palabra polinomio indiferentemente de la cantidad de términos que posea. ¿A qué se refiere con esto? Tranquilamente a esto podríamos decirle polinomio también. A esto también le podemos decir polinomio. Ahí está indiferentemente. Eso es un mutuo acuerdo. Eso es un convenio, por si acaso. ¿Está bien? Muy bien. Y la otra clasificación de expresiones algebraicas es según el grado que posea. O sea, hay dos tipos de clasificar expresiones algebraicas. Uno es por la cantidad de términos, monomio, binomio, trinomio, polinomio. Y la segunda forma de clasificar expresiones algebraicas es según el grado que posea. O sea, podría haber expresiones algebraicas que se llamen con grado relativo del monomio, grado absoluto del monomio, grado relativo del polinomio, grado absoluto del polinomio. Entonces, esta es la segunda forma de clasificar las expresiones algebraicas. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí la siguiente clase ya es polinomios. Esto lo vamos a ver el día jueves. El día jueves voy a hacer un poquito de hincapié en estos cuatro ejemplos, pero digamos para cada clase ya está delimitado lo que se tiene que abordar. Hasta hoy martes y justamente ya me quedan, creo, 1 minuto con 15 segundos. Hasta aquí vamos a terminar la clase. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí la sesión del día de hoy. Nos vemos el día jueves y vamos a continuar con polinomios. Si alguien puede escribir, digamos, en el chat, y lo voy a atender, tengo unos minutitos más. Se escucha. Ahí está, ¿no? Ok. Sí, ahí los han muteado.
Michael, pero me comentan que les han muteado porque se han portado mal. Siempre hay lugares donde uno puede comportarse, jóvenes. Sí, aquí hay que tener respeto, no podemos activar el micrófono y decir cosas que no vienen al caso. Se supone que ustedes están postulando para entrar a una carrera. ¿Ya? Listo, entonces, a ver, ahí voy a ver. Ok, listo, jóvenes. Espero que de alguna forma haya quedado claro la clase. Muchas gracias, jóvenes. Dedíquense a estudiar, por favor. Nos vemos el día jueves a las 11 en punto. Un abrazo fraternal. Hasta pronto.